Yo tengo el poder en mis manos de hacer lo que quiera. Es inevitable. Les puedo Dale, poner, hijo. Es lo que le da sabor al caldo. Pero bueno, les Ajá. puedo poner Ya, sticker en Pipe, sus sí. Las caras. patitas Haz de lo pollo que son las que le dan quieras, sabor al lo que te esquite. parezca. Les puedo poner sticker en sus Ya caras. sabemos lo que puedes hacer. Ya. Lo que gustes. Haz como el de Panda que nos pone una carita aquí. Como, no. Ah, sí. Solo que ya ni sé. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Felipe Talavera. No, así no era. No, así no era. Es que quedamos en un inicio que mi hermanita iba a decir su nombre artístico. O sea, su verdadero... Sí. Hombre, O sea, con el que se hizo famoso. ¿Sabes cuál es, Brandon? Cuéntanos cuál es. voy a censurar esa parte, nada más aclaro, Cree, hijo. Si no, lo pongo en los comentarios. Eso es lo que iba a decir. Lo borro. Lo borro. Sí, la Así- palabra censurada así de la van a fácil. encontrar en los comentarios o en la descripción que nosotros vamos O les pongo un link para que vayan a mi Facebook y lo publico, no sé, pero lo van a encontrar. Algo lo van a ver. Bueno, ¿cuál era su nombre artístico? Bueno, su nombre era... Rompipe. Ahí está, ahí nada más para Era aclarar. su canal de 10 seguidores. Sí, dos de él, sus papás, Mercy, yo, ya me pasé. Ya. Eso. Mi hermano en un tiempo Ah, quiso ser chiquito. youtuber. Sí, estaba chiquito. ¿Cómo cuántos años tenías? Como 15 años. La vez pasada ese. El mes pasado. Estaba chiquito, tenía Como como- 10, 9 años, 9, 10 años, más o menos. Sí, tenía. estaba chiquito. Pero ese era su nombre artístico entonces. Pero bueno, ahora sí, iniciamos. Iniciamos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va en la vida? ¿Cómo los trata los 20 y los 16 años? Muy bien, muy bien. Me siento joven. ¿Te sientes qué? Joven. Ah, yo hace rato estaba arrodillado y ya me dolían las rodillas. Andamos mal. sí, no, ya está bien. Mal. Estamos mal en salud. Es que ya no nos fabrican como antes. Ah, sí, ya no nos hacen como antes. Pero bueno. Ay, se me movió el celular. Bueno, vamos a la entrada. Dice: muy buenas a todos, chicos y chicas, siervas y siervas del Señor. Bienvenidos un día más a este podcast llamado Radicales. El día de hoy... Queremos hablar sobre un tema muy importante. Sí, muy importante. Es que lo vi así, como que, ajá. Muy importante para cada uno de nosotros y ustedes. Nuestro episodio número 4. No sé otro idioma, nada más inglés. Bueno, ¿y eso? Queremos hablar hoy sobre algo que de hecho creo que dijimos en el podcast pasado que íbamos a hablar. Sí, Que es sobre la gracia y sobre la misericordia. así es. Exactly. Es que en ese momento nuestra hermana Mercy me cortó la inspiración porque yo iba a hablar así de la gracia y misericordia. Como que así Y no me dijo, pasa. No. Eso para el Eso siguiente es para episodio. después. Sí, y de Y eso aquí estamos. justamente Tema. vamos a hablar, de la gracia y la misericordia. Y de cómo nosotros muchas veces como hijos de Dios podemos llegar a abusar de estas. Así es. Sobre todo como jóvenes cristianos que luego nos pasa seguido. Pero bueno, primeramente vamos a hablar primero de qué es la misericordia. Ustedes, amigos, así fuera de la iglesia, fuera de este Del ámbito contexto cristiano. espiritual, ¿qué sienten que es la misericordia? Pues yo siento que la misericordia es apoyar a la gente que pues que bueno, al fin y al cabo vamos a llegar al punto, pero no todas las personas son cristianas y hacen ese tipo de apoyo, apoyan a las personas que tienen necesidades. Lo que decíamos también la otra vez, lo que Así luego... es. Voy a hacer el concepto de Google. Extender la misericordia a las demás personas. ¿Qué es la misericordia? Eso dice. No, Ah. no dice eso, Es que, pero... luego sí se dice Acto sinónimo de tener misericordia. Ajá, pero ¿qué es misericordia, no? No, sí, yo creo que es ser
movido a compasión, como tipo una compasión a aquella persona que está triste, a aquella persona que está necesitada de dinero, a aquella persona que pasó un mal momento. Yo creo que eso es la misericordia, moverse a compasión, sentirse compadecido por... Sí, yo también creo que la misericordia es como, pues, yo creo que se puede como que demostrar, al final es moverse a compasión, pero yo creo que se puede demostrar en formas materiales como cuando ayudas a una persona que no tiene dinero, Así una es. persona pobre, una persona, o cuando incluso das tu apoyo emocional a alguien que lo necesita, ¿no? Que si mi amigo, que si mi enemigo, lo que hemos hablado mucho, que si mi enemigo, que si alguien, o sea, se esté en una situación difícil, al tener misericordia a nosotros, pues Así es. Y nos ahorita apoya. Ana, por ahí otras personas en redes sociales, para nombrarlos, no nos vayan a cobrar, que también apoyan a las personas, ¿no? Que dan apoyo, que regalan casas, que regalan carros, que regalan esto, que regalan, incluso yo vi donde un muchacho le regalaba un aparato para una muchacha que no oía. ¿A poco? Ay, qué bonito. Y pues son cosas que cuestan, ¿no? Sí. Así es. Y en Pero el bueno, ámbito de la misericordia de Dios, cómo es el asunto? pues Yo, por aquí, ah, perdón, sí, por aquí dice, es la compasión y el perdón que Dios nos muestra al no castigarnos por nuestros pecados. ¿eso Por es todo? ejemplo, si es que Ah, sí, pequeño Breve concepto. definición. bueno, o sea, en cuanto a Dios, la misericordia es El perdón de nuestros el perdón de pecados. nuestros pecados. Muy bien, yo creo que como cada uno de nosotros como cristianos tenemos que tener claro cuál es el concepto de gracia y cuál es el concepto de misericordia. Justamente yo creo que la misericordia es todo aquello que Dios nos ha perdonado, todo aquello que Dios nos ha dicho como, te mereces un castigo por esto. La misericordia es algo que no merecemos, ¿no? Algo que no merecemos, pero que a Dios le place darnos, ¿no? No, 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 no. no. Ya te lo estás adelantando, esa es otra Ese gracia. es otro punto. La misericordia se trata de que, por ejemplo, como hablábamos ya el podcast pasado sobre pecados aceptados, nosotros pues al final somos manchados, pero Dios tiene misericordia y no nos da el castigo como en Es tiempo como, anterior. es como cuando hablamos de cuando Jesús murió. O sea, nosotros, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte y nosotros por los pecados que tenemos, el mismo que merecemos la muerte, pero por la misericordia de Dios, es que Él el castigo que merecemos no nos los da. No, o sea, no se va a abrir la tierra y nos va a Es, tragar, bueno, nos va a caer un rayo. Bueno, no sabemos ahorita, ¿verdad? Porque Tampoco tentemos a Jehová. así es. no, pero sí, o sea, la misericordia en cuanto a Dios es eso, como que nos da, que no nos da los castigos que merecemos. Su misericordia. Sí, eso es en cuanto a su Bueno, misericordia. mencionaba ahí en Salmos, sobre que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿no? Así Y pues, o sea, y gracias a Dios que son nuevas, nosotros no Consumidos recibimos, por su furor. no somos consumidos. Y me sorprende mucho la misericordia porque siento que demuestra mucho la paciencia que Dios debe tener para con nosotros, porque yo no sé. No, demasiada paciencia, Sí, ¿no? yo no sé, porque por ejemplo, al menos a mí con mi hermano, yo luego así como que él empieza a enojarse o a decir algo, y yo así como que mucha paciencia yo no le tengo. No, sí. O sea, imagínese Dios que tiene todos los pecados, todas las personas que le fallan, que lo lastiman, que O sea, lo... todo el mundo. Y de todo el mundo y de toda la historia, y que aún así sí tiene misericordia de nosotros, ¿no? Regresando a lo que Dios entregó a su Hijo, ¿no? Porque comentábamos hace un momento de que Dios entregó a su Hijo por la paga de nuestros pecados, ¿no? Pero yo hace como 7 meses más o menos predicaba en una reunión de jóvenes que qué persona, bueno, nosotros mismos moriríamos o nos sacrificaríamos por alguien como nosotros. Sí. Si nosotros fuéramos otra persona y dijeran, tú te vas a sacrificar por Pipe o por Brandon o por Mercy, Aleluya. Sí. nos sacrificaríamos por nosotros Es que mismos. es curioso Por- porque, o sea, demuestra la compasión, demuestra la paciencia, demuestra el amor, porque como dice también la palabra, no existe mayor amor que este, sino el que da la vida por sus amigos. Y Así ahí es. Dios muestra su misericordia, que Él dio, o sea, se convirtió en hombre y dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Así Y es. es reflejado todos los días. Bien, como otra vez venido a hablar del podcast pasado, pero si no lo ha visto, le invito a que vaya a Para que verlo. vaya a verlo.
Suscríbanse, activen la campanita. Exacto. Pero o sea, Dios decide dar una salvación, dar un pie para que nosotros seamos salvos y Dios tiene misericordia todos los días, que es que estamos aquí. Si no estuviéramos aquí, estuviéramos bien consumidos, diría nuestro hermano Pipe. Por la misericordia es que nos mostró ese camino, ¿no? Sí. Nosotros íbamos rumbo a la muerte, como otra vez dice el texto, ¿no? Pero la misericordia de Dios dijo, no quiero que le suceda eso a mis hijos. Y pues metió por misericordia a su hijo y Jesús mismo mostró Sí, sí. misericordia Fíjate que que algo que a mí nos enderezó el camino. me sorprende mucho y es lo que yo les decía igual, que a mí últimamente eso de la salvación y todo eso me tiene muy sorprendida Andamos, otra vez. O sea, luego pasa, pero y me andamos sor- muy espirituales. sí, andamos muy espirituales. Entonces me sorprende mucho cómo Dios tuvo que ir, como que el hombre la regó, el hombre, sí, no, Y la echó a sigue perder, regando. y la seguimos regando, echó a perder el plan de Dios perfecto que tenía, y Dios fue acomodando todo porque Acomodando por todo. amor y por misericordia a nosotros, porque si no, nuestros delitos y nuestros pecados nos llevarían a seguir siendo esclavos, ¿no? Pero Él nos dio la Dios posibilidad de buscó la libertad. comunicación nuevamente la con el comunicación. hombre. Dice acá por Éxodo, capítulo 34, por si gustan ir a buscarlo. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Dios nos muestra todos los días, bueno, eso ya lo veníamos diciendo ya Sí. tiene rato, ¿no? Pero es importante que cada uno de nosotros como cristianos, y que no sobrepasemos esto, porque se nos olvida que Dios tiene misericordia y también nos puede alejar eso, ¿no? Nos puede seguir sacando del rumbo. Sí, no, y algo que a mí nosotros podemos creer que la misericordia es algo que solamente Dios tiene en esta época, porque pues La en ha el tenido. Antiguo Testamento Dios sí demostraba un poquito más como que los castigos, Su ira, su por así ira, decirlo. y que ahorita pues ya no tanto, pero no es así, o sea, Dios muestra su misericordia desde el pueblo de Israel. O sea, y Así muchas veces, es. como decíamos también, no me acuerdo en cuál de todos los podcasts, o sea, que Dios, que nosotros nos estamos convirtiendo como el pueblo de Israel. Y Así muchas es. veces Dios, la misma compasión que demostró con el pueblo de Israel, ha demostrado con cada uno de nosotros. Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Como Dios a través de los siglos, o sea, sigue manteniendo su corazón, sigue manteniendo su amor, sigue manteniendo su paciencia, su misericordia y todo. A lo mejor podemos decir por qué los castigaban, no sé, o podemos decir eso, Sí, ¿no? así es. Pero Dios, como lo dice también su palabra, al que hay que corregir a los al hijo hijos, que ama. al hijo que ama se le corrige, ¿no? Y Dios castigaba a algunos para que los demás pudieran ver y que cambiaran su forma de vivir y que Pero no al tuviera ser que humano castigar a no nos otro, gusta. a todos los demás, ¿no? No nos gusta entender. Nos gusta entender. Seguimos el mismo y camino. seguimos. Y bueno, a veces también pensamos que Dios nos castiga o porque a veces dice, ay, es que ¿por qué recibo este castigo? Ah, ¿por qué está pasando? También viene otra parte de la palabra donde dice que nosotros lo que sembramos, eso mismo vamos a Eso cosechar. cosechamos. Así Dios es. tiene misericordia con nosotros, pero si nosotros nos pasamos sembrando y sembrando amargura, sembrando odio, sembrando ¿Qué vamos lo a malo, cosechar? eso lo vamos a cosechar. O también otra cosa, o sea, por ejemplo, si nosotros empezamos, como decíamos, sembrando pecados y pecados y pecados y con conciencia pecar, Dios nos perdona y tiene misericordia de nosotros, pero muchas veces el pastor nos dice, el enemigo no. El Sí, enemigo, así el es. enemigo él va a cobrar está todas las apuntando. puertas, todo lo que tú has hecho, ¿no? Entonces sí tenemos que, como jóvenes cristianos, tener muy pendiente eso y no abusar tampoco de la misericordia de Dios. Así es. Y la misericordia tiene ciertas características, ¿no? Sí, Que comparte, o sea, porque pensamos que misericordia es que Dios no nos dé el castigo. Ok, sí es parte, ¿no? Pero son diferentes pero características. engloba muchas cosas, ¿no? Sí, como habíamos hablado de extender nosotros misericordia, tampoco que ha pecado contra nosotros, vamos a perdonarles a nosotros. Bueno, yo siento que una de las características que ya hemos hablado justamente es la paciencia. O sea, la misericordia yo creo que la que nosotros tenemos que extender como hijos de Dios y la que Como Dios verdaderos como cristianos. verdaderos cristianos y la que Dios nos enseña yo creo que es primeramente la paciencia. O sea, el entender muchas veces que a lo mejor mi hermano o que otra persona no va a llevar el mismo proceso que yo.
no va a tener las mismas dificultades, las mismas luchas. Él no va a luchar con las mismas cosas con las que lucho yo, ¿no? Exactamente. Y la misericordia es eso, llegar a empatizar, a entender los Que- problemas de mi hermano, aunque yo no los esté viviendo tal cual. Y es lo que Dios ha podido hacer con cada uno Así de es, nosotros. también, como lo que comentabas también, la paciencia también como que guía la compasión, Ajá. porque la compasión es sentir lo que otro está sintiendo, como lo decía hace un momento atrás, sentir el dolor ajeno, y un ejemplo, muchas veces a mí me cuesta mucho cuando yo veo a una persona que llora mucho Ah, o que constantemente Yo. llora por, Yo. Siento el sentimiento. por cualquier cosa, a mí me cuesta tenerles paciencia. Ah, sí, es cierto. No, cuando yo me pongo a... Pensé que iba por otro rumbo. No, sí, yo cuando yo me pongo a llorar porque luego yo soy muy chillona, sí, luego mi hermanito se queda como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, me cuesta muchas veces tener paciencia, pero la paciencia tengo que llevarla, tengo que tener compasión por mi hermano, por lo que está sintiendo, por lo que está sintiendo la persona ajena, y eso me lleva a tenerle paciencia a las personas. Bueno, Sí, la paciencia te Me lleva expongo. a la... Sí, la paciencia te lleva, yo creo que... Ah, no, la compasión a la paciencia, yo creo. pasión a la Sí, paciencia. la compasión a la paciencia. Bueno, viene al lado un ejemplo de lo de la pastora, ¿no? Es la persona que iba a pedir dinero, o sea, tener compasión con la persona que era necesitada o que La tenía llevó a tener necesidad paciencia. y llegar a tener paciencia. Yo creo, fíjense, revelación, yo creo que por eso es que Dios tiene tanta paciencia con nosotros, porque su compasión lo mueve, o su misericordia lo mueve a la paciencia, Así es, a entender así es. que ya la volviste a regar, Eso. Mercy. Ahí vas otra vez. Ahí va otra El vez. Pipe volvió a pecar. Y también Brando eso volvió a lleva al pecar. perdón. Sí, O sea, porque muchas veces, bueno, hay cositas que hacemos que quizás no son tan graves, pero hay cosas que hacemos que pueden llegar a lastimar a Dios, yo creo, ¿no? O Así pueden es. llegar a, ¿cómo? A entristecer su Dañar, corazón. entristecer. Y cómo Dios tiene, o sea, lleva, o sea, o su amor, su paciencia, todo eso lo lleva al perdón. Dios es tardo para la ira y gran en misericordia, pero nosotros, Ah, sí, nosotros tenemos que ir trabajando eso, obviamente. No es como que, no soy misericordioso, tengo ira y ya, hasta ahí, que Dios me acepte como tal y como soy, Él me ama. Nosotros tenemos que ir cambiando esas cosas y ir transformándonos poco a poco, porque así como Dios nos ama y nos perdona, así nosotros también tenemos que extender. Así como cuando dice de la Biblia de con la misma vara que me dicen ha medido. Así es. O La sea, regla sí. de oro. Tengan mucho cuidado. No, ¿Cómo? la Esa regla de oro trata- esa es la otra. Ay, perdón. trata la regla de oro, perdón. La regla de oro. Sí, Brandon dice la regla de oro, con la vara que miras la feria. La verdad, esa es otra. Como quieran que te traten, trata. Déjanos en los comentarios cuál es la regla de oro, a ver si muy espiritual. Díganle a Brandon cómo se... No la es. busquen en Google ni en ChatGPT, ¿eh? Ya lo dije yo, creo. ¿Qué? Bueno, si me escucharon, no me escuchen. Si lo escucharon, ignórelo, dice. Olviden eso de su mente y pongan en los comentarios cuál es la regla de La oro. regla de oro. Bueno, Bueno, yo creo que también el perdón lleva a ayudar. Según en el ámbito de Dios. ajá. Un ejemplo, yo creo que al momento de que nosotros pecamos, la compasión de Dios lo lleva a la paciencia lo lleva al perdón y el perdón lo lleva a ayudarnos a seguir avanzando o nos ayuda a quitar eso de nuestras mentes del pecar, el hacer cosas malas, ¿no? Yo Ay. siento que va ligado también no solo el perdón con la ayuda, sino para darle una segunda oportunidad, ¿no? Exacto, es que yo siento que todo, perdón, ahorita sigues con Todo. tu idea, que no se te olvide. Yo creo que todo va como que muy ligado. O sea, y eso ahorita lo vamos a ver cuando también hablemos de la gracia. O sea, yo siento que todo va muy interrelacionado. Entonces, justamente, o sea, el perdón te lleva a esto y te lleva a esto, pero también te lleva a esto y también te lleva a lo otro, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, ahora Como sí. bueno, venía diciendo que el perdón nos lleva a darle una segunda oportunidad a las personas porque Dios nos da las oportunidades, ¿no? Y no nos da, ok, la regaste y ya, una oportunidad más nuestra primera oportunidad, segunda oportunidad. No, nuestra primera oportunidad después de que nos dijo, porque si pecamos es porque ya sabíamos que era malo, ¿no? Ajá. Entonces nos dio una oportunidad, la regamos, nos dio otra oportunidad, no solamente son segundas oportunidades, Dios tiene misericordia y nos da un poquito más de Siempre nos da misericordia. segunda oportunidad. Lo volviste a hacer, segunda oportunidad. Lo volviste a- Segunda. Hay una serie ahí cómica para niños.
sobre un personaje que tiene su poder así, pero ese es otro rollo. Ajá. El punto es que nosotros tenemos que extender nuestra misericordia a otras personas, darle una segunda oportunidad de que la ha regado o ha cometido el error, y en eso nos ayuda a nosotros en que nos tenemos compasión a la persona. Es que va ligado, ¿no? Va ligado, tenemos Sí, compasión a querer ayudar a las personas a que puedan ser diferentes. Y fíjense Así que es. algo curioso o importante es que, o sea, todas estas características de la misericordia tendrían que estar en nosotros, porque nosotros hemos sido hechos o fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios. O sea, Así son es. cosas que se nos tendrían que dar por naturaleza al hombre, pero pues al pecar, al tener esta naturaleza caída, pues ya no se nos dan por naturaleza. Entonces, así como los frutos, así como otras cosas, tenemos que irlas practicando. Ir Así es. practicando la paciencia, ir practicando el empatizar. Pero eso solamente lo vamos a poder lograr si tenemos relación con Dios. Sí. Así es. Porque, ay, perdón, Dale, continúa, porque de Él vienen todas esas características buenas, ¿no? Yo veía un video que mencionaba sobre Adán, ¿no? Dice que la serpiente puso su veneno en nosotros, puso de que nosotros llegara al punto de apartarnos o sentirnos orgullosos de ser independientes de Dios. Estamos envenenados por la serpiente. Exactamente. Y eso, nuestro orgullo no quiere empatizar con las demás personas. Nuestro orgullo no me deja ayudar a otras personas. Mi orgullo no me permite perdonar a otras personas ni extender Así es. misericordia. ¿Y por qué es importante, jóvenes, que hablemos de esto? Porque nosotros como muchachos, y no solamente ustedes, nosotros, o sea, vivimos en una sociedad que ya no tiene misericordia, que ya está empezando a perder el amor por su prójimo, el perdón. ¿Cuántas cosas no han pasado en la calle? ¿Cuántas cosas no se ven incluso en las redes sociales, de que una persona se cae muchas veces? En los memes de personas que se caen, los comentarios, ja, 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 caras de risa, muchas cosas. O sea, sentimos el dolor. alguien se quema o alguien se golpea muy feo en la cabeza, y igual los comentarios de risa y muchas cosas Fíjense más. que, o sea, cómo vamos perdiendo esa naturaleza que porque hace algunos años, o sea, quizás también tenían tus cosas, ¿no? Pero, o sea, yo siento que había un poquito más de empatía. Ahorita estamos viviendo en una generación, yo creo que muy difícil. Y nosotros como hijos de Dios, siendo la luz del mundo, tenemos que mostrar esa diferencia. Fíjense que hay un texto que a mí me duele, que cuando habla, creo que cuando habla de los postreros días, y que Vendrán tiempos vendrá, peligrosos. ajá, y que dice que habrá hombres amadores de En sí Timoteo, segundo de mismos. Timoteo. Aclarando. Sí, gracias. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y todo eso, pero a mí algo que me llama mucho la atención son dos partes. Que dice que habrá hombres sin afecto natural y que amarán a los deleites más que a Dios. Esas dos cosas son las que a mí, y yo creo que las estamos viviendo. Estamos empezando a ver una generación sin afecto natural. Así es. De padres, de hijos que muchas veces le hacen cosas malas a los padres, o El padres a respeto, los se hijos. pierde el respeto a Se las pierde el personas. respeto, se pierde la empatía, y empezando a amar más lo que yo quiero, porque tú eres lo más importante en tu vida, tú eres, y los demás, ¿cómo vas a vivir con las demás personas, no? ¿Cómo Va vamos creando un a...? enfriamiento. Exacto, van creando un enfriamiento, y nosotros como jóvenes cristianos, como hijos de Dios, no podemos permitirnos enfriarnos en cuanto al amor. La mentalidad de hoy en día es de que yo soy primero, yo soy el mejor, mi prioridad soy yo. Pero lo que en realidad es, o lo que en realidad debemos hacer, es de que mi vida queda a segundo plano, mis gustos quedan a segundo plano, mi Mis comodidad necesidades. a segundo plano, mis necesidades a segundo plano. Primero es mi hermano, mi papá, mi amigo, mi familiar, mi prójimo, cualquiera de estos casos, o muchos otros que hay en las calles, ¿no? Y es algo muy difícil porque incluso en el ámbito familiar, si con los que amamos, luego nos cuesta. Así O es. sea, es algo muy difícil eso de poner nuestras necesidades, no, las necesidades de otros A antes que nuestra- las de nosotros. Pero es algo que debemos de ir practicando poco a poco, porque al final eso es lo que Dios A costo quiere de nosotros. nuestra comodidad, ¿no? Decíamos El costo en de otro nuestra podcast. comodidad. También, y otro punto que quiero aclarar, que se quiere aclarar, jóvenes, muchachos, tanto hombres y mujeres, recuerden que Dios tiene misericordia con cada uno de ustedes. Se entiende que a veces vamos en este camino del cristianismo, vamos iniciando, avanzando, acepté a Cristo, y vienen las pruebas, vienen las luchas, pero
o sea, motívanse, ánimo, jóvenes, porque El camino no es fácil. así es, el camino no es fácil. Y el pecado que habíamos hablado del podcast pasado, el pecado nos lleva a hundirnos, a alejarnos más de Dios, y Dios lo que quiere es que te acerques, porque Él va a extender su misericordia, Él va a darte el perdón, Él te va a ayudar, Él te va a dar más otra oportunidades. O sea, no es para que te alejes. Satanás quiere eso, que pequemos para después meternos la cizaña, meternos La idea. de que Jesús ya no te ama, de que Jesús ya no te quiere, mejor aléjate de Él. Y así nos vamos a ir apartando, pero cuando tú peques, tú acércate más a Él, porque en algún momento de tu vida vas a dejar de pecar, ¿no? Vi un video hablando de lo que estaba mencionando nuestro hermano Pipe, a nuestro hermano Yair. Es decir, le decíamos por cariño. Pipe, Felipe, Rompipe, Felipe Talavera, Yair, guapo, hermoso, bello, cualquiera de esos. Guapo, hermoso, bello, yo le digo cuando le pido un favor. Hermanito. Bueno, en lo que venía diciendo, el video menciona Satanás nos viene todos los días, nos dice, es que tú no has cambiado nada, has pecado y sigues Sí. pecando y sigues pecando y te acercas a Dios. Y se siente feo, y se siente feo. Todo eso aquí bombardeando, que siempre cae en nuestra mente. Uy, eso puede... A ver, sí, perdón. Nos dice eso, no has cambiado nada, sigues igual que un principio, no mereces el amor de Dios, Dios ya no te va a volver a perdonar, ya le fallaste muchas veces, aléjate del lugar donde estás, las personas ni te quieren, o sea, el enemigo siempre está ahí bombardeando, pero mencionaba al chavo y vino el Espíritu Santo y me dijo, ¿cómo que no ha cambiado nada? Cuando pecas, ok, sigues pecando, pero ya no te alejas y te vas. Ahora pecas y regresas a mí. Has cambiado mucho, porque dice, él menciona, dice, tú pecaste y te alejabas una semana, te ibas días, como el hijo pródigo, ¿no? Se iba y nunca regresabas. Pero ahora cometiste el error y corres a mí, y ¿no? vienes a mí, exacto, es lo que Así va yo a es. extender mi misericordia. Bueno, chavos, hubo unas dificultades Pequeñas dificultades técnicas. Cuando paramos el video, vimos que se quedó como que plasmado como que 15 minutos del video. Y pues bueno. Esperemos ya nos puedan ver moviéndonos. Ya, esperemos. Pero bueno, ya ahora para sí. seguir continuando, ya para cerrar Este punto. ¿Qué es esto? Pues si me ven que veo para allá es que para ir verificando Está ya, teniendo una visión, ¿no es cierto? para verificar en la pantalla si estamos bien. Bueno, moviéndonos bien. pues sí. Ya nada más para terminar este punto, ¿ustedes cómo me engloban? Si me englobaran las características de la misericordia, ¿cuáles serían las características de la misericordia? Compasión, perdón y misericordia. No, y segunda oportunidad. Compasión, paciencia, perdonar, darle una segunda oportunidad. Está diciendo todos los puntos: perdón, compasión, Ayuda. paciencia, ayuda, segundas oportunidades, bien, necesidades. No, yo creo que sería amor, amor, compasión, Todos los puntos. paciencia y cubrir necesidades. Eso creo que no lo tocamos. Pero yo creo que Dios también en su misericordia y eso va más para gracia. Como que cubre las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Bueno, esas serían características ya. Sigamos. Ya si no, ahorita nos seguimos. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Y qué le encuentran diferente con la misericordia? No, bueno, ves que digamos, hablamos que la misericordia es que no recibimos el castigo que deberíamos merecer. Y la gracia es que Dios nos ha dado algo aún sin merecerlo. Son dos cosas diferentes. Va, como la salvación. Ese es un ejemplo principal. Sí, yo creo que sería, por ejemplo, como en el sacrificio de Jesús. O sea, podemos ver la interrelación cómo se ve, cómo funciona esto. La misericordia es que Dios mandó a Jesús para recibir nuestros castigos y no nos los dio a nosotros. La misericordia. Así es. Y la gracia es la salvación que Él nos otorgó sin merecerla o todo lo que contrajo consigo la salvación. Ajá, la salvación, que nos dio el nombre de hijos, que nos adoptó, que nos dio Vida nueva. vida nueva, Bendice. que nos da una herencia y en los cielos. Todo eso ya es por gracia.
Ya la misericordia, o sea, fue el que que omitió, como por decirlo así, o perdonó los pecados. Pero la gracia es todo lo que nos dio después. La gracia es lo que nos dio después o lo que nos da por Jesús. Ajá, Y la de manera misericordia inmerecida. es por que somos su creación. No. ¿O cómo? La misericordia es todo lo que Él no nos da, que merecemos, como los Ajá. castigos. Pues nosotros merecemos puros castigos, la verdad. Lo que no nos da. A lo que ok, no sí. nos da, aunque merecemos, que son los castigos por O ya. misericordia. Ujú. Y la gracia es todo aquello que nos nos da da inmerecidamente. sin Por merecerlo. ejemplo, la vida eterna, La la salvación. herencia, la salvación. Eso es la gracia. Ah, ¿Ya te quedaste claro en el punto? sí, chavos. Ahora, la gracia, igual que la misericordia, hablamos que la misericordia hay que extenderla a otras personas, también la salvación, la gracia. ¿Por qué? Porque la salvación, Dios aparte de que nuestra gran comisión, que es que para que vayan a verlo, así como muchachos, los Sí, podcasts. Fíjense que aquí yo escribí justamente del ejemplo que les decía, ambos actúan de maneras juntas en el plan de Dios de redención. Dice, la misericordia de Dios nos perdona el pecado y nos libra del juicio eterno que merecemos. La gracia de Dios nos regala la salvación y bendiciones eternas que no merecemos. Y es lo que yo les decía en cuanto a la cruz. O sea, la gracia es todo aquello, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero o cuando tú tienes gracia ante las personas, cuando Dios te da gracia entre las personas, o sea, Es no es porque hermoso. tú la merezcas. O sea, no es porque Mercy, ay, qué buena es y qué santa, Qué agradable qué es. agradable persona es. No, sino porque Dios ha tenido misericordia de mí y ha puesto gracia en mí que no merezco y las otras personas pueden ver esa gracia. Igual Sí. con ustedes, cuando ustedes tienen gracia ante las demás personas, no es porque la merezcan o porque son muy buenas personas, sino porque Dios la ha puesto en cada uno de ustedes. A mí me pasaba de que yo estaba con otras personas y me decían, oye, ve al Oxxo o al Chepas a buscar, a comprar algo, y ya regreso, oigan, tienen 10 pesos que faltaba, pero ya traje el producto, ¿no? Por ejemplo. Pero ellos me decían, ¿cómo le haces? Yo voy o ellos van y no les pueden ni que les den un peso, ni les dan el producto o cosas así. Y digo, no sé, es gracia. O sea, Dios nos da esa gracia que así que no merecemos, pero las demás personas lo pueden ver, las demás personas lo pueden notar, porque no es algo tan totalmente visible, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor diferencia entre la gracia y la misericordia, ¿no? Una es lo que merecemos y no nos da, y otra es lo que no merecemos y sí nos da. Creo que Así es. decía algo, o sea, yo he escuchado una frase, algo así que decía, o sea, Dios o sea, como que no me dio el castigo que merezco para darme, o sea, los beneficios o las cosas que sí que no merezco. Tenemos los privilegios de ser justos siendo injusto, ¿no? Exacto. Así es. Nosotros bueno, yo veía por ahí una información, dice, el justo no significa que vas a dejar de pecar. Ser justo también tienes problemas, también tienes dificultades, tienes errores, pero Dios extiende su mano y como dice nuestra hermana Mercy, Dios nos perdona o tiene misericordia de no darnos el castigo para poder darnos los beneficios, darnos la gracia, darnos lo que Jesús, o así que Jesús interviene para que nosotros tengamos. Así es. Pero así es, ¿no? Como Dios nos ha dado a cada uno de nosotros tanta gracia, tanto favor inmerecido, ¿no? Y debemos de tener cuidado, una advertencia, danger, peligro, pecado, no pecado, no. Pero si Dios nos da esa gracia, también nosotros debemos de saber utilizarla. Eso es en cuanto Porque el abuso. el abuso, ¿lo puedo Sí. comentar? Sí. Sí. Habla, sí. Sí, bueno, es que no, Es que se me está saltando el hermano de puntos. pero Yo también. ahorita regresamos al otro punto, ¿no? Cuando nosotros, se me fue el rollo, disculpe. Sí, cuando nosotros tenemos gracia, no abusar de ella, o sea, saber ocuparla. Utilizarla y ocuparla, porque muchas veces la ocupamos para beneficio propio o para sacar Efectivamente. conveniencia. Y si tú tienes la gracia, las bendiciones van a llegar por sí mismas, ¿no? Y bueno, hablando de eso de no abusar, pero o sea, la gracia tiene, igual que la misericordia, tiene sus características o tiene todo eso que influye dentro de la gracia que nos permite, como tal es la salvación, una de ellos. ¿Qué? No, es que aquí está.
Perdón, es que como habíamos hablado, la gracia es gratuita. O sea, porque es lo que, como habíamos dicho, no es algo que merecemos, pero que Dios nos ha dado y que gracias a Jesús es que la tenemos, ¿no? O sea, y es gratuita porque no nos la van a cobrar. No hay nada que nosotros podamos dar como pago de la gracia, ¿no? Y aunque quisiéramos pagar, y no aunque vamos a, quisiéramos, no vamos ¿no? a poder llegar a pagar lo que... Sí, como costo. decía Brandon, o sea, la gracia también tiene sus características. Yo creo que una de sus mayores características también es la transformación. Sí. Porque cuando nosotros ya obtenemos la misericordia de Dios, ya vamos a comprender Así es. el sacrificio de Jesús y Él nos da gracia, incluso ante las demás personas nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no? De cómo las otras personas nos ven y también cómo Dios nos ve y nos va a ir transformando eso, ¿no? Nos va santificando, ¿no? Yo veía investigando sobre el tema, ¿no? Yo veía, o sea, que la gracia nos va guiando a rechazar el pecado. Y es lo que decíamos hace rato, y es lo de la transformación. O sea, que tú te vayas transformando no significa que ya no vas a pecar, sino que tú vas a ir a empezar a rechazar el pecado. O sea, que quizás por tu naturaleza lo vas a hacer, pero tú ya no lo vas a querer Tu hacer. carne tiene el deseo, va a seguir teniendo el deseo, pero Así ya es ahora sí que lo que Dios nos ha dado la voluntad y nuestra determinación de alejarnos de eso, de huir de eso, así como José que huyó de la esposa de Potifar, ¿no? Una persona libre o una persona que, como Dios nos dio la libertad, una persona libre es que lo puede hacer el pecado o puede actuar el pecado, pero no lo quiere hacer porque quiere serle fiel a su Señor, a la persona que con él está, ¿no? Y como tú hablabas de José, porque yo creo que José, y no lo teníamos planeado, no lo teníamos pensado, pero José es un personaje que tuvo mucha gracia. Sí. O sea, un hombre que Dios le dio mucha gracia, igual que Daniel. Yo amo también a Daniel. Yo amo a José y a Daniel. Ok, hermana. Ambos hombres tuvieron mucha gracia ante sus señores, ante sus líderes, pero también tuvieron mucha sensatez y mucho, como que... Sabiduría y rechazo al pecado, que cuando se les presentaba la oportunidad de ocupar su gracia. Perdón, Ajá. me volví a adelantar. Usar, ¿no? Sí, cuando tuvieron la oportunidad de ocupar su gracia, de ocupar todo El eso don que Dios le dio. para algo malo, al final ellos escaparon por la sabiduría también. Rechazaron también el pecado, ¿no? Y pudiéndolo hacer. Perdón, y la transformación cambia profundamente nuestro corazón. Cambia profundamente nuestro corazón, cambia profundamente Nuestro nuestra corazón. mente. Es que ustedes van a ver al revés, o no sé. Bueno, el punto es, cambia profundamente nuestro corazón porque nuestra manera de pensar ya no debería ser la misma. Por esa gracia, para no abusar de esa gracia o de esa misericordia, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de que no habite lo malo en nuestros corazones. Pero ¿cómo es eso? Porque la transformación viene de también que la gracia nos ilumina. O sea, yo creo, y es algo que yo creo que también trajo Jesús cuando vino, porque cuando Él vino y le enseñaba a sus discípulos, lo que les enseñaba, quizás los discípulos todavía no tenían como que la gracia y todo eso para entender todo lo que Jesús decía, para ser iluminados. Pero ahora nosotros, esta generación que ya vive bajo la gracia, tenemos al Espíritu Santo. que ya tenemos al Espíritu Santo, que también es un regalo que no merecemos. Así es, efectivamente. Exacto. Como decías como decías en el podcast antepasado, en el Llamados por un propósito, creo, de Sansón, que los jueces antes eran las únicas personas que podían tener al Espíritu Santo dentro. Y ahora el privilegio de tener al Espíritu Santo, es que me está viendo raro mi hermana, como que... No. Es de que el Espíritu Santo dentro, y ahora todos nosotros lo podemos tener en nuestro corazón. Y eso, ¿no? Cómo Jesús nos va iluminando y cómo Él nos va cambiando y nos va haciendo entender muchas cosas. Porque, por ejemplo, tanto a los discípulos cuando les hizo entender las parábolas de Jesús, porque era algo que ellos nunca antes habían escuchado, nunca antes habían visto, y yo creo que era difícil de entender, pero al final la gracia los fue iluminando, los fue ayudando, dando esa sabiduría para poder entender todo eso. Cuando Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, porque ellos iban entendiendo todo eso, ¿no? Así es, cuando estamos más cerca de Jesús es lo que nos va iluminando, lo que nos va guiando, lo que nos va cambiando, aunque muchas veces somos
personas enojonas Difíciles. o difíciles o fácil de estresar, pero muchas veces eso es lo que nos va cambiando, ¿no? Porque eso nos pasa a todos, a todos nos enojamos, todos nos ponemos tensos, así, pero Jesús es el que nos va a ir ayudando, nos va a ir Así ayudarnos es. a controlar. Y algo importante que a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo lo encuentro en Hechos, cuando Jesús ya se va, ya los discípulos quedan ya como apóstoles, quedan la iglesia, y me gusta mucho la parte cuando, lo dije en una prédica, creo, en una parte donde había pasado todo eso, se llevan a Pedro, y no me acuerdo a quién más, El concilio, Pedro, a Juan, el Pedro, a Juan. concilio. Se llevan a Pedro y Juan al concilio y Pedro y Juan hablan con los fariseos, ¿no? Se lo llevan porque no querían que se difundiera el cristianismo. El chiste es de que Pedro y Juan hablan con los fariseos y les empiezan a hablar de la palabra y todo eso. Y dice la Biblia que los fariseos se sorprenden con cuánto denuedo, o sea, por decirlo así, con cuánta pasión, con cuánta sabiduría, con cuánta experiencia hablan los discípulos, y dice que ellos se sorprendían porque ellos sabían que eran del vulgo, que ellos sabían que eran personas que no eran estudiadas, Que no hablaban igual. que no hablaban igual. Porque, por ejemplo, para los judíos su sistema educativo era una de dos: o te llegabas a ser maestro de la ley Master Pro, o te quedabas haciendo tu oficio familiar. Y Pedro era pescador, entonces él se quedó, o sea, él no llegó a ser Master Pro. Y ellos se sorprendían de eso, de cómo ellos hablaban y cómo Así transformaron y reconocieron que Jesús había estado con ellos por cómo ellos fueron transformados. Así De un Pedro que quizás como hablaba antes como pescador, que quizás como era antes, como antes de Jesús, a un Pedro que hablaba con sabiduría, ¿no? Y precisamente el estar cerca de Jesús fue transformando sus vidas, tenía una relación, bueno, unificando sus vidas, unificando entre Dios y el ser humano, entre Dios y sus hijos, ¿no? O sea, Así va es. acercándolos cada día más, cada vez transformándolos. Bien decía nuestra hermana Mercy, ¿no? O sea, cuando él mencionaba una parábola, Jesús decía una parábola, y luego los discípulos venían ante él y, ¿qué quiere decir esto, no? Ajá. Primero quizás se los tenía que enseñar, pero Ajá. después les fue revelado, ¿no? Sí, y bueno, y Jesús les decía, ustedes les revelo directamente lo que viene del reino de los cielos, ¿no? Y ya ellos fueron aprendiendo, ellos fueron siendo transformados. La relación que tenían con Jesús, o al acercarse más con Jesús, los fue guiando a que llegaran a hablar con denuedo. No, a mí ahorita que la otra vez hablábamos con el pastor de eso, de la transformación y todo eso. Y también algo bien, bien bonito que ahorita me acordé es sobre los hijos del trueno. Cómo Chao. Jacobo y ¿quién? Y Juan. Y Juan, ¿es Jacobo y Juan? Bueno, Sí. en los hijos del Mal, trueno. muy mal. Es que se me olvida, yo nada más me sé los... Bueno, el chiste de que los hijos del trueno ya se querían echar a no me acuerdo qué ciudad y que cayera fuego del cielo. Y cómo fueron transformados, que al final Santiago en sus cartas creo que hablaba de hijitos míos, que no sé qué. El que quería que cayera. El que quería que cayera fuego del cielo a tal ciudad Hijitos empezó a hablar con paciencia porque fueron siendo transformados, iluminados, entendiendo el reino de los cielos. Entendiendo que la gracia no solo se quedaba en ellos, sino que también se puede compartir. Exacto, y ahí va otro mundo, porque la gracia también es universal. La gracia es algo que Dios a todos sus hijos se los da a todos. Y hablamos de la salvación también, ¿no? Así como la salvación, no solo en los que, y que gracias a Dios no fue solamente a los del pueblo de Israel, no su pueblo escogido, sino que también gracias a Pablo, a sus discípulos, a Jesús, a que pudo dejar la semilla sembrada en ellos para que pudiera sembrarse o regarse ante los demás y llegar a personas que no eran dignas, o sea, nosotros que no éramos dignos, que ahora somos llamados hijos de Dios, ¿no? Sí, pero así es. Al final Dios nos da a todos sus hijos ese privilegio de tener la gracia. No es algo que solamente las tenga el pastor, no es algo que solamente lo tengan los líderes, no solamente tengan los hijos de los pastores Todas las personas. Todas las personas que son hijos de Dios y que tienen una relación con Jesús y que están buscando de Él, pues van a tener gracia, van a hallar gracia como Jesús, ¿no? En cuanto a con Dios y con los hombres también. Así es. Iba creciendo en gracia con Dios y con los hombres, entonces así cada uno de nosotros. Y bueno, esa es la misericordia y la gracia. ¿Y ustedes en qué creen que se relacionan? Yo creo que ya lo adelantamos bastante en que se relacionan. Sí. Pero nada más para que quede como que en conclusión, ¿en qué se relaciona la gracia y la misericordia? Bueno, yo creo que
también te transforma, sobre todo el punto de transformar y ayudar, o segunda oportunidad, que es de la misericordia. Son de esos dos, bueno, uno de esos dos puntos en que la persona o el ser humano, el Hijo de Dios, va cambiando. Al Dios darnos una segunda oportunidad, al Dios darnos, extender su ayuda, extender su misericordia a nosotros, tenemos gracia, tenemos salvación, se unifican esos dos, se acompañan uno al otro, transformándonos cada día más a nosotros. Justamente eso es lo que... Aquí tenemos apuntado, ¿no? La misericordia de Dios nos perdona el pecado y nos Eso libra yo del lo juicio leí. eterno que merecemos. Eso ya lo leí. La gracia de Dios nos regala la salvación y bendiciones eternas. Sí, eso ya lo leí. Hace rato. Sí, y aquí habla sobre un ejemplo, que es también lo que hablábamos hace rato. La misericordia de Dios no nos castiga por nuestros pecados, porque Jesús Así llevó es. ese castigo. Y por su gracia Dios nos ofrece vida eterna, adoptándonos como hijos y dándonos acceso a Él. Así Una es. frase, y va un poquito con eso, pero no tanto. Una frase que a mí me gustó mucho que escuché, es que como, por ejemplo, como Adán cuando pecó, le echó la culpa a su mujer. Ah, Sí, no sé si la han escuchado. Y Jesús, el postrer Adán, dijo, no castigues a mi novia, castígame a mí. sí, dice la frase, el primer Adán dijo, castiga a mi novia, no me castigues a mí. Pero el segundo Adán, que es Jesús, dice, castígame a mí, no castigues a mi novia. Y cómo Jesús nos dio esa misericordia y extendió esa gracia a cada uno de nosotros, ¿no? Ese amor por nosotros que cambió todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué pasa? Y ya todo bonito, todo color de rosa, todo hermoso. Pero ahora sí viene Ahora sí. lo interesante, Lo las feo. piedras. El- Ahora lo sí vienen centro. las piedras. ¿Qué pasa con el abuso de la misericordia y de la gracia? Bueno, pues bien hablaba nuestro hermano Yair hace rato, ¿no? Entonces me adelanté un poquito hace rato. Hablaba sobre que nosotros, que Dios nos da esa gracia o ese amor, ese favor que tenemos, que las personas ven, que tienen compasión con nosotros, podemos llegar a abusar, a querer aprovecharnos de las personas, al ver que ellos nos aman y nosotros es como que, oye, necesitas, aunque realmente no lo necesites o nada más quieres aprovechar. Empezar a manipular. Manipular a las personas por lo que Dios te ha dado. Sí, yo creo que la misericordia ser una cosa y la gracia ser otra, obviamente se abusa de ellas de manera diferente. ¿Cómo podemos abusar de la misericordia? Yo creo que tú abusas de la misericordia cuando empiezas a cometer los pecados conscientes, creyendo que Dios te va a perdonar de todos. Ujú. Y sí te perdona, pero acuérdense que Dios conoce el corazón. O sea, si yo me pongo a, no sé, un pecado... X. A mentir y a mentir y a mentir y a mentir, sabiendo que Dios me va a perdonar. Y sí, miento, sí, pero Dios me perdona, sí, pero Dios me perdona. Dios sabe que no tengo el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no puedo Exacto. conseguir perdón. Y pasa muy común en bueno, ahora sí que a los jóvenes, ¿no? No estoy diciendo que ustedes, pero yo hablo en general, los jóvenes, muchas veces que venimos a una iglesia o tradicionalmente se va a una iglesia es que se va a entender, ¿no? A que le den la hostia o de venir que el padre, revelarme ante el padre y decirle que pequé, que ok, me voy. Confesarme. Confesarme, ¿qué dije? Revelarme. Confesarme, bueno, se entiende. Y me voy, hago otra vez mi desastre y vengo otra vez el domingo, otro día, a volver a confesarme y me vuelvo a ir y ya se vuelve en Costumbre, se vuelve. Y eso no solo, o sea, no pasa solamente en la iglesia tradicional, igual en la iglesia cristiana. Sí, por eso decía, o sea, en general. sí, o sea, vengo el domingo, alabo al Dios, alzo mis manos, siento bien bonito, pero en la escuela, en mi trabajo, Me comporto en mi diferente. familia, porque incluso en la familia, o sea, nos comportamos de maneras diferentes, porque todos en la iglesia ponemos nuestra cara bonita de santidad, La más bonita que tenemos, Aquí más nadie limpia, la más peca. limpia que pero al tenemos. final, quienes somos en realidad es quienes somos en la escuela, quienes somos en el trabajo, quienes somos en nuestra casa, quienes somos aquí en nuestra mente. Eso somos verdaderamente. ¿Y cómo podemos abusar, perdón, de la misericordia? Cuando tú aceptas ese pecado. Porque que decíamos de la gracia, o sea, la gracia te hace rechazar el pecado. Y la misericordia te hace rechazar el pecado. Pero cuando tú lo aceptas, creyendo que Dios ya sí te va a perdonar, entonces Ahí es el problema. es el problema. Andamos queriendo tentar a Dios y, o sea, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado con queriendo nosotros ocultar cosas que
obviamente que Dios sabe, ¿no? Y mucho ojo, jóvenes. No porque estés solamente en la iglesia y ya estés sirviendo, no significa que también puedas llegar a estas cosas. Va ahora sí que poco a poco entrando. Y bien como decíamos en época de pecados aceptamos, como decía nuestra hermana Mercy, la mentira. Y yo decía, pero la mentira no es tan grave. No, pero sí la mentira. Exacto, o sea, perdón, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, pecados como, no sé, el adulterio, la fornicación, el Exactamente. pecadote, pero ¿y la mentira? Ah, la mentira. Ujú, le tomamos como poco. Lo tomamos como poco y es como que, ay, ya dije una mentirita, ya, Y en esos pecados Ya que pasó, aceptamos, mentira blanca. y en esos pecados que aceptamos, como hablamos la semana pasada, son en esos pecados en los que nosotros abusamos de la gracia, abusamos. Exactamente. Y bien decía, ¿no? de la misericordia, Ah, exacto. sino de la No sé, gracia, ya. no. Y vamos todos los días y, ay, es que Dios me va a perdonar, yo sé que Dios me va a perdonar, pero ya lo haces, diría, nuestra intención, ¿con qué intención lo estamos haciendo? O muchas veces vamos hacemos otras cosas y dices, ay, es que Dios me va a librar, Dios me va a librar, y si ya no te libra. Sí. O sea, Dios tiene toda la autoridad de perdonarte o no perdonarte. No sabemos, mira, cuándo es nuestro tiempo de partir con el Señor o de irnos de esta tierra, ¿no? Hay un ejemplo de un hijo de pastor que, El que pusiste una vez en video en tu prédica. exacto, Ah, ese. cuenta, ese está bonito. Era... Bueno, no feo. Está feo, pero que reflexiona. Reflexivo. Así es. El hijo del pastor llevó una muchacha a la iglesia, así, él estaba sí. tocando la sierva. Estaba tocando el bajo. No, estaba tocando la batería. O era muchacha y estaba tocando el teclado. Bueno, Ya, síguele. llegó una muchacha y se congregó. Llegó el tiempo de que el hijo del pastor se enamoró de la muchacha. Y la muchacha no estaba bien convertida, bien firme en el evangelio. Y se lo empezó a traer al mundo, a traer al mundo. Llegó el momento que el hijo del pastor se apartó. Bueno, el hijo del pastor fue a una fiesta con la muchacha donde fumaban, tomaban. Era la primera fiesta que asistía del mundo, la primera vez que tomaba, la primera vez que hacía cosas ilícitas, ¿no? De Qué repente la muchacha le dice al novio, oye amor, ¿me puedes traer mi suéter? Es que tengo mucho frío, el suéter estaba en su coche. Bueno, va el hijo del pastor y como estaba tan aturdido con el alcohol, Pues y nunca había tomado. y con las sustancias ilícitas Que había consumido. Exacto, estaba abriendo un carro de un militar. Ah, la onda. Estaba intentando abrir un carro, no se había dado cuenta. Estaba intentando abrir el carro de un militar y de repente el militar lo ve. Y pensando que le iba a robar. Pensando que le iba a robar, exacto, y ¡pa! Fallece el hijo del pastor. Sí, ¿no? Y son historias muy tristes porque creo que es una historia verdad, ¿no? Así es. Es algo muy triste y por lo cual tenemos que tener cuidado porque no sabemos cuánto a Dios nos vaya a permitir a nosotros. O sea, Dios puede tener misericordia con las personas que entran y salen de la iglesia, puede alcanzar su misericordia, pero ustedes no saben si Dios ya los escogió a ustedes para algo y con ustedes quizás no lleguen a tener por ese querernos tiempo, disfrutar, ¿no? por querernos disfrutar. Por eso quienes ya conocemos de Dios, quienes ya estamos dentro de la iglesia, ya no somos ignorantes, ya no somos bochitos, diría mi hermano. O sea, y dice la palabra, ¿no? Ya no nos dan líquidos, ¿no? O sea, Ajá. ya era para que estuviéramos agarrando sólidos. Exacto. O sea, ya no podemos estar jugando a que si soy cristiano, si no soy cristiano. Si ya conocemos de Dios, tenemos que entrarle con todo. Como el tiempo de nuestro nacimiento ya estaba escrito, también el tiempo de que vamos a partir de esa tierra ya está escrito. Y un ejemplo, si hago lo malo, muchas personas dicen que porque les va a dar vida. Muchas veces tenemos la vida asegurada, según que nosotros. creemos que tenemos la vida. Que la tenemos asegurada. No, ni la vida ni asegurada, ni comprada, ni nada. Así es, un ejemplo, podemos vivir 5 años más, 20 años más, 50 años más. Horas. Las días, horas, días, minutos, que sean. segundos, todo puede pasar. Pero sí, ¿no? Y por eso el no abusar de la misericordia. Exacto. Por eso el no
pecar así, o sea, porque sí. O sea, nada más. Bueno, es que seguía hablando. Ah, pero sigues hablando. Sí, seguía hablando. Es que me perdón. detuve tantito para hacerle tantito énfasis y emoción. Que estaba diciendo de 10 perdón. minutos y segundos. Bueno, como el hijo del pastor ya tenía a lo mejor su fecha para ese día, pero a lo mejor las circunstancias en las que iba a fallecer iban Eran a ser otras. diferentes a las cuales falleció. Igual el destino al que fue también fue diferente. Y pues también no sabemos si Dios pudo haber tenido, porque sabemos que Dios maneja otro tiempo, Él no maneja horas así como nosotros, sino propósitos, ¿no? No sabemos si Dios en ese momento tuvo misericordia, tuvo gracia y el muchacho pidió perdón, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, todo eso puede ya pasar, son ¿no? cosas que no sabemos, pero que al final son advertencias para nosotros. Y no Así es. abusar de esa misericordia, no abusar de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y otra cosa que Jair decía hace rato también igualmente con la gracia. O sea, tampoco debemos abusar de la gracia que Dios nos da. Que Dios nos dé el favor de ciertas personas, que el Señor nos dé la gracia para hablarles a ciertas personas. No significa que tenemos que abusar de nuestro don, que tenemos que abusar de eso que no merecemos, que Dios nos dio por misericordia y todavía estamos siendo abusivos, ¿no? Estamos explotando algo que ni es nuestro. no es nuestro. Y fíjense, algo importante sobre el abuso de la gracia y de la misericordia, que aquí escribí, dice, estas son actitudes que minimizan la gravedad de un pecado y distorsionan el propósito de la gracia y de la misericordia, la cual busca llenarnos de arrepentimiento y transformación. La misericordia justamente y la gracia son para llevarnos al arrepentimiento y la transformación, pero el abuso de estas solamente endurecen nuestros corazones y nos hacen, ¿cómo se dice eso? Cuando no sientes. Endurecer, Insensible. apático. Insensibles, apáticos al pecado. Y fíjense algo, y tenemos que estar bien pendientes, porque como decía mi amigo Brandon, iba a decir Decía Brandon, vamos mal. como decía Brandon, Dios no puede ser burlado. Y que estemos en tiempo de misericordia y tiempo de gracia no significa que no nos pueda castigar. Así es. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos quisieron engañar a Dios y estábamos en la época de la gracia. ¿Y qué pasó? Cayeron. Y aclarando, no era tiempo, no era En el Antiguo Testamento. No era en el Antiguo Testamento porque dijeron, es que pues eso pasó y Dios no tenía todavía... Sí, por no eso había, ya fue en el momento de la gracia, cuando ya Ajá. Jesús había... Ya no fue. fue bajo el tiempo de De la la ley, ley. sino que fue el tiempo de la gracia. O sea, ahora sí continúa, pero era en ese tiempo, ya había venido Jesús. Sí, y eso, y la Biblia nos advierte muchas de eso. Hay varios textos que los apunté porque son textos que a mí me recuerdan eso, y son, yo creo que textos muy fuertes dentro de la Biblia. El primero justamente está en Gálatas 6:7, que es el que decía mi amigo Brandon, de no, ¿cómo dice? Dios no puede ser El de Dios burlado. no puede ser burlado, ¿cómo es? No, No os engañéis. no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El otro es ese, a mí es el de Hebreos. horrenda cosa Es es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia nos advierte, jóvenes, que nosotros tengamos un Dios de misericordia, tardo para la ira, no significa que deje de ser un Dios Dice, vivo. tardo para la ira, Tardo la ira. porque tiene O sea, no ira. dice que no se va a irar. Exacto, o sea, debemos de buscar la santidad. Y otro que tú, el de Hebreos 12:15. Ah, sí, mencionaba sobre... Aquí exactamente lo que tengo. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Pero así es, debemos de buscar siempre ser lo más limpio, lo más recto, rechazar. ¿Cómo vamos a saber si estamos ocupando misericordia o si estamos abusando de la misericordia? Dios cada día nos muestra su misericordia, pero nosotros tenemos que checar que no abusemos, que no lleguemos a abusar de lo que Dios nos ha dado, abusar de su gracia. Y como yo decía, ¿cómo vamos a saber si estamos abusando o no abusando? Cuando tú estás ocupando o teniendo la gracia y misericordia de Dios, tú vas a rechazar el pecado aunque peques. Como decíamos hace rato, tú aunque peques vas a rechazar, te vas a sentir mal, vas a sentir arrepentimiento. Cuando tú estás abusando de esto, es cuando tú dices, pues yo ya, Dios me perdona. Y Total. caemos mucho, ¿no? Y lo haces con más deliberadamente. Así es. Cuando lo haces deliberadamente y es que estás abusando. Cuando tú sientes arrepentimiento, dices, no, otra vez caí y vamos para adelante, y tampoco es que caigas en depresión por pecar,
pero que sí te Intentarlo de nuevo. pero volverlo a intentar de intentar. nuevo y sabiendo que hiciste mal. Esforzarse para no hacerlo de nuevo, ¿no? Muchos de los jóvenes, hablando en general otra vez, nos vamos al abusar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios, que no merecemos, que es lo que habíamos dicho, que es la gracia, no merecemos, pero Dios nos da como regalo, que es la salvación, que nos transforma, que nos guía, que nos ilumina, y nosotros no debemos o no deberíamos abusar de ella. Muchos de los jóvenes nos vamos con eso de los pecados, de que, abrí una página indebida, que vi un video que no debía ver, o cosas que nos alimentamos, que nos contaminan, que nos destruyen, que nos encadenan. Bien, una prédica de nuestra, pero sí, del pastor Itiel, menciona que el pecado te ata, te vas poniendo una cadena más, porque tu carne no se va a saciar, tu carne va a querer ir consumiendo más, tu carne va a querer seguir jalando más de la carne, pero lo que Dios quiere es que no abuses de eso. Cada vez más. Sí, no, y es algo curioso, también lo decía en una prédica, cómo los seres humanos somos tan curiositos, porque Dios ya nos ha hecho libres, Jesús ya nos dio la libertad y nosotros mismos somos los que queremos seguir encadenarnos, seguirnos encadenarnos. Pero ya por último, para ir terminando el tema, tips para cómo podemos evitar el abuso de la misericordia y de la gracia. Es que ya al llegar al punto de abusar, ya, ¿cómo vas a empezar a salirte de eso? ¿Cómo desabusar? ¿Cómo desabusar? Pero principalmente, es que no sé cómo ligarlo, porque es pedir perdón, pero si realmente no lo sientes. Sí, es que yo creo que primero tienes que ir como que cultivando y como que primero, obviamente, Todo reconociendo. depende de nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón no agradecido por la gracia, no agradecido por su misericordia, vamos a hacer el pecado, a dañar a los otros sin remordimiento, ¿no? Yo creo que primeramente como que reconociendo justamente lo que decíamos de los textos, o sea, que Dios es un Dios vivo, que Dios no puede ser burlado. Todo eso como que te caiga como que el 20 Así es. de todas esas cosas y de que Dios, aunque es tardo para la ira, también puede castigarnos, ¿no? Primeramente yo creo que eso como para infundarte temor de Dios. Así es. Sí, sobre todo pedimos a Dios y al Espíritu Santo que quite esa venda, que quite eso que nos está tapando, que no vemos realmente que estamos cometiendo un error tan grave, que estamos abusando de la gracia, estamos abusando del regalo que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo venga, nos quite esa venda para que nosotros empecemos ahora sí que avanzar para ir saliendo de eso. Yo creo que primero sería como que cultivando como el temor de Dios. Otra sería cultivando un corazón humilde y un corazón arrepentido. Que busque en verdad un perdón, que busque en verdad tener conexión con Dios. Bueno, todo solamente se puede hacer con conexión con Dios. Sí. Pero sí, sería cultivando un corazón una persona que tenga temor de Dios y un corazón arrepentido y humilde. Una relación con Dios. Una relación con Dios. Porque en una relación de noviazgo. ¿Qué? Porque seguimos ¿Y usted cómo sabe? No, digo... no es cierto, no les crean. En una relación de noviazgo, lo que he visto en algunos videos. Ya preparándose, ¿por qué? Estudiando la Biblia. Bueno. En una relación de noviazgo, de amistad. Bueno. Bueno. Es que me malinterpretan. En una relación de noviazgo, de amistad, de cualquier cosa, vamos a buscar serle fiel a nuestro amigo, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro novio, a nuestra novia. ¿Por qué? Porque tenemos una relación, porque amamos a esa persona, porque queremos a esa persona. Y cuando tenemos nuestra relación con Dios, cuando tenemos una relación con Jesucristo, vamos a buscar e intentar serle fiel porque tenemos la relación y no le queremos ser infiel y no queremos entristecer su corazón, no queremos fallarle. Sí, justo, otra cosa también para evitar el abuso, justamente yo creo que es eso, buscar siempre la obediencia y ser fiel a
las leyes, a las cosas que Dios nos manda, ¿no? Genuinamente. Así es. Desde lo primero, obviamente, todo proviene del corazón y después que tú mismo vayas buscando ser fiel a las leyes, a los mandatos de Dios. Y Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar porque si empiezas a tener temor, si vas cultivando ese temor a que estoy haciendo las cosas mal y no debo estar haciendo estas cosas, no debo de ver esto, no debo de actuar así, no debo de decir mentiras, nosotros vamos cultivando ese temor a Dios, evitando que ahora sí que caer en ese abuso y tener un corazón arrepentido, como decía nuestra hermana Mercy, porque yo digo, Dios no va a perdonar y sí va a llegar al punto que, ok, fallaste. Estás entendiendo que ese no es el camino. Estás entendiendo que por ahí no debe de ser. Que, o sea, ibas bien y te pudiste haber desviado, pudiste abusar de lo que Dios te dio, pero regresas al camino con Dios y es lo principal. Y todo eso te va a llevar a rechazar todo el pecado. Otra aunque lo cosa peques. del perdón, hablando del perdón, es también perdónate a ti mismo. Muchas veces vamos, es que Señor, perdona, ok, sí, ya te perdonó Ya te Dios, perdonó. pero perdónate de que Dios ya te perdonó. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Es que Que nosotros nos vamos... Capta que Dios ya te perdona, o sea, como que te caiga en la Exacto. cabeza. Porque nos vamos de que, Señor, perdóname, y a lo mejor sí Dios nos perdonó, y nos seguimos con esa depresión. Y Señor, perdóname, y ya, Señor, perdóname muchas veces de cosas que Dios ya te perdonó. Así es. Bien dice, por aquí lo tengo. Espérame, amiguito. Está buscando. Bueno, en lo que tú encuentres antes de, ya en otro punto, yo creo que también algo importante es examinarnos a nosotros mismos. Buscar siempre esas cositas que están en nuestro corazón que quizás no notamos mucho, pero que ahí están y Las se pueden zorras brotar. pequeñas, como también lo hablábamos en los pecados Así es. aceptados, la mentira, el enojarse fácilmente como el hermano Yair, no Tener tener paciencia paciencia. como el hermano Yair, ese tipo de Es cosas. que con esa carita de ángel que ven no parece, pero sí es impaciente. Poquito, no mucho, no me voy a dejar Algo tan mal. peque. Bueno, hablando del texto, dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios nos perdona, borra y quita las rebeliones, quita la iniquidad, los errores que has cometido. El que nunca ha perdonado ha sido Satanás, nunca Es el que perdona te va a recordar. y va a cobrar a lo último todo lo que va a sacar Así su es. cuenta y órale, paga. Pero Dios perdona nuestros errores, Dios perdona nuestros pecados y también nosotros tenemos que saber perdonar, reconocer que Dios ya nos perdonó y no Así irnos a es. esa depresión, no irnos a hundirnos y alejarnos, como ya he dicho, alejarnos de Dios, sino venir ante Dios y decirle, ya estoy aquí, yo sé que fallé, ayúdame a cambiar, transforma mi vida y tú como persona, tú como joven, buscar, porque no solo es de Señor, perdóname o ayúdame y yo no hago nada Así y que es. Dios me cambie. Y ya para concluir, quiero decirles estos 3 puntos que serían las conclusiones de este capítulo. Sería, 1, Dios te perdona, pero esta no es razón para seguir pecando ni abusar de la misericordia de Dios. Así es. 2, Dios te perdona, pero también tú tienes que perdonarte a ti mismo. Tú tienes que dejar ya el pasado en el pasado y continuar, para que también la mente es un terreno muy difícil de... Por último, Dios te perdona, pero Satanás hará todo lo posible para que no lo pienses así Y recordártelo, ¿no? y recordártelo, mandando ataques a tu mente y haciéndote sentir indigno de Dios. Y eso lo pasamos, yo creo que a mí me pasa muchas veces también sentirse indigno de Dios, ¿no? Y lo somos, pero si Dios nos ha tomado como dignos, ¿quiénes somos nosotros también para... Lo somos, pero no lo somos. Y no nos vamos a poner aquí a exponernos, a ver, hermano Pipe, cuáles son sus pecados que oculta, a ver, hermana Mercy, a ver, Brandon, no nos vamos a exponer, tú sabes con Dios. Es Él con nosotros, con Dios, nosotros con el Padre, nosotros con Jesucristo, expresarle nuestros pecados. Abre tu corazón. Dice algo, un texto de confesar vuestros pecados al Padre, ¿no? Y eso nos hará libres a nosotros, nuestra Confiesa. cautividad, que confesemos, así es. Confesar nos diría nuestro hermano Pipe, nos hará libre. Tampoco, no digo que no lo hagas, ¿no? Pero, es mejor que tú tengas algo íntimo con Dios a que se lo estés compartiendo a una persona que probablemente puede ser desleal y vaya a contar y regar. Sí, vamos a buscar consejo en ancianos de la iglesia, en los pastores, en personas de autoridad. Pero bueno, Así es. yo creo que sería todo por el capítulo de hoy.
chavitos y chavitas del bien, criaturitas del Señor. criaturitas del Señor, esperemos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y cualquier cosa que tengan una duda o algún tema que quisieran que hablemos en algún momento, pónganlo en los comentarios y nosotros vamos a estudiar más para exponérselos y dárselos, ¿sale? Que no sea cómo conseguir novio, porque hasta ahorita no hemos tenido la idónea. Eso iba a decir, que no sea cómo conseguir novio, porque esos tips no se los podemos dar todavía. Mejor vayan a ver, escriban ahí con el del pastor y ellos sí me van a responder. PS. Felipe Talavera Podcast. Ahí lo dejo en la descripción. También para que a ellos sí les pregunte tips para conseguir a la idónea. Exacto. Sí, porque nosotros estábamos chiquitos todavía. Pollitos. Bueno, diría nuestro hermano Pipe y nuestra hermana Mercy. Hasta aquí acabamos todo. Damos gracias a Dios por un día más. Sí. Se me cuidan. Nos vemos la siguiente semana. Exacto. Vayan, pórtense bien. Se bañan. Vayan a sus iglesias. Sí, vayan a sus iglesias. Cumplan. Bueno, nos Dios vemos. les bendiga. Bye. Hasta luego.